Bien, pues vamos a analizar este tema un poco más en profundidad porque bien sabemos lo que ha generado el proyecto Hidro Aysén no solo en el país, sino sobre todo en las regiones australes, en Aysén, en la región de los lagos, que curiosamente el año pasado también se vio involucrada en términos judiciales. Recordemos que acá, en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se discutieron, se analizaron los 7 recursos de protección que fueron interpuestos en contra de este proyecto por organizaciones ONG, por varios parlamentarios también de Aysén, de la región de los lagos. Y hoy es la primera vez que se presenta este proyecto, lo que es la transmisión, por ejemplo, al Consejo Municipal de Puerto Montt. Y usted veía ahí que también llegaron grupos opositores, algunos grupos ambientalistas y también de etnias huilliches de la zona. Y quien estaba presentando el proyecto era Michel Moure, que lo tenemos de invitado acá en nuestro programa para también hacerle varias consultas respecto a este proyecto, y es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar con un ejecutivo de Hidro Aysén. Gracias por estar acá, Michel. Gracias a ustedes, Juan Osvaldo. Primero que todo, ¿cómo percibió lo que fue y lo que ocurrió esta jornada en el Consejo Municipal de Puerto Montt? Bueno, esto es parte de lo que nosotros estamos viviendo desde el minuto en que decidimos hacer este proceso de comunicación directa con la ciudadanía y con las comunidades. Nosotros en diciembre iniciamos este proceso de apertura, mostrando el diseño y algunas alternativas dentro de ese diseño para el trazado, y por lo tanto hemos recibido las observaciones, las aprehensiones, también los reclamos y las posturas más duras de los opositores. Así que lo que hoy día vivimos en el Consejo es algo, no que podemos decir que esperábamos, pero sí a lo que estamos, ¿no es cierto?, acostumbrados en algún punto respecto de lo que es esta manifestación de los opositores y lo que para ellos significa el proyecto. Ahora, vámonos porque ustedes básicamente lo que están haciendo hoy día es dar a conocer y difundir lo que es la transmisión. Estos Así es. 660 kilómetros aproximadamente, 710 en que total. estaría desde la zona donde se genera la electricidad Así es. y que tiene también un protagonismo bastante cercano porque hay un cable, bien sabemos, y tú puedes contarnos un poco más del proyecto, pero tengo entendido que en Chaitén hacia esta zona sería submarino y emergería precisamente en las cercanías o en alguna zona de Calbuco. ¿Es Así así? es. A ver, lo que nosotros estamos mostrando hoy día es un proyecto diseñado previo a su ingreso al sistema de evaluación ambiental. Por lo tanto, hay algunas definiciones todavía y hay algunos ajustes que se le puede hacer. Por lo tanto, es un proyecto flexible todavía antes de su ingreso al estudio de impacto ambiental. Lo que nosotros estamos dando a conocer a la ciudadanía es ese diseño que viene desde la localidad de Cochrane, viene recorriendo por transmisión aérea, digamos, por cable aéreo, hasta una zona ubicada a 5 kilómetros al sur de Chaitén. En ese punto se sumerge y recorre 160 kilómetros de manera submarina para emerger en la zona de Punta Guatral. En Guatral el cable retoma su ruta aérea, ¿no es cierto? Sigue hacia el norte, cruza al sur del aeropuerto del Tepual, cruza la ruta 5, sigue unos aproximadamente 5 kilómetros al poniente del aeropuerto del Tepual en dirección, describiendo una parábola, digamos, hacia el norte para llegar a la zona de Colegual, donde habría una planta conversora, ¿no es cierto?, donde se inyectaría la energía al sistema interconectado central. Ese es el proyecto que hoy día estamos mostrando y difundiendo, pero lo importante aquí, Juan Osvaldo, es que nosotros hemos llamado esto un proceso de difusión ciudadana, donde lo que hacemos es incorporar, ¿no es cierto?, aquellas inquietudes que la gente manifiesta, incluso algunas sugerencias de diseño al trazado, antes de ingresarlo a evaluación ambiental. Pongo un ejemplo. Cuando hicimos la participación ciudadana anticipada del proyecto de las centrales, nos dimos cuenta que la gente nos planteaba inquietudes respecto de algunos puntos clave en Aysén, como por ejemplo el salto del río Nef sobre el Báquer. Si nosotros manteníamos la altura del muro de esa presa, íbamos a afectar en algún minuto del día, por la regulación de las aguas, de la altura de las aguas, ese salto. Por lo tanto, redujeron los ingenieros la altura del muro y por lo tanto ese atractivo turístico no se afecta. Pero eso no es algo que se le ocurrió a los ingenieros, es algo que provino directamente desde la comunidad organizada. Es lo mismo que estamos haciendo hoy día. Estamos recogiendo esas inquietudes, esas aprensiones, esos reclamos para decir, bueno, ¿qué parte de este proyecto tolera en términos de seguridad y de mitigación de impacto esos nuevos diseños, esas nuevas rutas que la ciudadanía nos Si propone? efectivamente la ciudadanía planteara un trazado ¿Mm? distinto, ¿ustedes estarían llanos a aceptarlo? No, a ver, lo que Porque pasa, hay sí, lo que que pasa, Juan Osvaldo, es que esto tiene, evaluar el tema, ¿no? está bien, pero esto tiene márgenes. Ujú. ¿Mm? Lo que aquí hay que tener claro es que la primera consideración para un trazado de esta envergadura son 2.750 megawatts, o sea, es mucha energía, es un tercio del SIC hoy día. Requiere criterios de seguridad.
pero podemos incorporar criterios de mitigación de impacto. Si hay una localidad como Puerto Tranquilo, en Aysén, donde nos dicen, mire, usted podría correr la línea hacia el poniente 500, 600 metros más, podemos hacer esa estimación, evaluarla y efectivamente hacerlo para mitigar el impacto visual que la línea tiene. Ahora, obviamente, quizás una parte importante de la ciudadanía quisiera que el proyecto no se hiciera, ¿no es cierto? Pero ahí nosotros tenemos un deber y una misión, que es dar a conocer y entregar la información de lo que el proyecto significa. Cualquier proyecto energético requiere líneas de transmisión, sea eólico o sea solar, ¿no es cierto? Va a necesitar líneas y eso la gente tiene que tenerlo claro. Este es un proyecto tremendamente razonable, es de una envergadura, ¿no es cierto?, enorme, porque son 5 centrales, ¿no es cierto?, en la región de Aysén, con un trazado enorme en términos de kilómetros, pero es un proyecto razonable y que le puede dar estabilidad a la matriz energética de Chile. ¿De qué nivel de torres estamos hablando? Por ejemplo, respecto a la altura, el nivel de cables, porque para muchos este es un proyecto altamente invasivo, sobre todo en una zona como esta, que es evidentemente turística, con flujos de gente mucho mayores de lo que hay en Aysén, por ejemplo. Así es. Bueno, pero también es una zona más intervenida que Aysén. Digamos, esa es la disputa que hay entre una región y otra. Estamos hablando de torres promedio 50 metros de altura, con 2 bipolos. Ahora, ¿por qué? Porque es un sistema de transmisión que permite mitigar el impacto, ¿no es cierto?, visual que tiene. Transmitir en corriente continua hoy día implica solamente una red de postación. Si lo hiciéramos en alterna, que es la energía que tenemos aquí en el estudio o en el domicilio de los televidentes, tendríamos que usar una faja de 210 metros y 3 postaciones en paralelo. Por lo tanto, este es un sistema que mitiga por esa vía los impactos que tiene. Pero estamos hablando de torres de aproximadamente 50 metros, en algunos puntos van a ser de menos de 40, en otros puede llegar a 65. Estamos hablando de un edificio de 8 pisos, más o menos. Aproximadamente. De la altura, para tener una referencia. Esa es la altura con 2 bipolos, o sea, 4 cables que acompañan cada una de las torres. ¿Por qué emerger en Punta Huatral? A ver, básicamente porque no queremos estar ni afectar las proximidades de las zonas urbanas de Calbuco, Puerto Varas, Puerto Montt. Técnicamente también hay una buena posibilidad de salir por esa zona. Y eso nos permite a nosotros mitigar el impacto visual que puede tener en algunos lugares de atracción o atractivo turístico. ¿Y de Huatral se va hacia la zona del Tepual, me decías? Claro, hacia el norte, cruzamos la ruta 5 kilómetros al poniente del Tepual, vamos en paralelo al aeropuerto, ¿no es cierto?, describiendo esta ruta que yo decía con el sentido de una parábola, para acercarnos a la zona de Colehual, aproximadamente unos 10-12 kilómetros a espaldas de Puerto Varas. Ahí también hay un esfuerzo en términos de alejarnos lo más posible de zonas turísticas y de alto atractivo del lago Yanquihue, que es una zona además con mucha plusvalía y que debe ser turístico y que debe ser intocada. Y de ahí, ¿qué pasa en Colehual? A ver, nosotros estamos a la espera de lo que es el anuncio presidencial del 21 de mayo pasado, cuando se anunció esto de la carretera eléctrica. Nosotros, a la espera de esa definición, hemos definido Colehual como el lugar donde se instala la planta conversora, o sea, donde se transforma la corriente continua en alterna, y la inyectaríamos al SIC en esa zona. Nosotros suponemos que esta carretera eléctrica debiera ocupar esa misma faja que tiene el sistema interconectado central hoy día. Nos parece razonable que sea de esa manera, porque si no habría que armar otra faja o construir otra faja, ¿no es cierto?, de servidumbre para un proyecto estatal. Ahora, Michel, desde el punto de vista de tu profesión, tú eres sociólogo. Así es. ¿Qué te parece toda la oposición y lo que ha generado el proyecto Hidroaysén, que va mucho más allá probablemente de un proyecto eléctrico? Tú, yo me imagino que lo tenés bastante más claro. Bueno, el primero es un gran desafío, integrarme al proyecto y trabajar en el marco de relaciones con la comunidad y ahora como vocero o titular del proyecto de transmisión. Efectivamente, yo creo que el proyecto Hidroaysén cristaliza una sensación ciudadana respecto de algo que hay en el país. No es el proyecto Hidroaysén por sí solo lo que genera todo este movimiento ciudadano. Y ahí hay un punto interesante. Pero es probablemente el catalizador. Es el catalizador, claramente. Es el primero que lleva a la gente a las calles en este país después de mucho tiempo. Así es, y luego moviliza. Los movimientos estudiantiles vienen después, pero Hidroaysén fue el que sacó a la gente a la calle a comienzos del 2011. Cuando se aprueba el proyecto, digamos, y ahí está esta explosión ciudadana respecto de no sentirse conforme con lo que ocurre, ¿te fijas? Pero también hay un tema que es responsabilidad del proyecto, y eso hay que asumirlo y planteárselo claramente a los televidentes. El proyecto tiene una potencialidad en términos de la estabilidad con energía limpia, la matriz energética, que debemos transmitir y que debemos informar. Y esa brecha hay que acortarla, y ese es un desafío para la empresa y es una obligación para nosotros, y por eso estamos hoy día
soportando incluso lo que hoy día ocurre en el Consejo de Puerto Montt, digamos. O sea, tenemos que dar la cara, tenemos que informar, tenemos que decir que es un proyecto razonable y tenemos que transmitir que es el mejor proyecto de ingeniería energético para darle estabilidad a la matriz energética de Chile. ¿Y así de verdad lo crees? Absolutamente. Ujú. O sea, es energía limpia. Hoy día ya en el mundo no se habla, cuando nos hablan de las energías renovables no convencionales, hoy día en Europa, por ejemplo, se habla de energías renovables. Está la hidroelectricidad, la eólica, la solar, etcétera. Pero ese tipo de energías son complementarias a una matriz sólida. El factor de planta, por ejemplo, de Hidroaicén es de un 80% de funcionamiento al día. Las eólicas, las solares, en sus distintas versiones, no aportan más de un 30%. Por lo tanto, si hoy día un proyecto como este se integra al SIC, permitiría el desarrollo de las energías renovables complementarias como la solar, la eólica, la mareomotriz u otras, que tienen factores de planta bastante menores. Entonces hay que mirarlo con el sentido de lo que es una energía propia, limpia, ¿no es cierto? Porque no contamina, no quema fósiles y no es una generación térmica, que es el gran problema que tenemos. O sea, hoy día tenemos una matriz carbonizada. Ahora, pero entonces, ¿por qué la oposición? ¿Crees tú porque la gente no ha sido bien informada por parte de ustedes del proyecto o derechamente porque no conoce las necesidades energéticas del país? A ver, yo creo que aquí hay distintos factores. Lo que veíamos recién cristaliza una sensación ciudadana del proyecto. Hay un sobreideologismo en lo que es el ecologismo o el ambientalismo profundo. ¿M? Y hay una responsabilidad de la empresa de todas maneras, en términos de cómo tú pones en valor los atributos que tiene un proyecto como este. Yo sin temor a aparecer, ¿no es cierto?, mintiendo, pero en el proceso que nosotros abrimos en la región de Aysén, tuvimos gente en la Junta, en Puyuhuapi, en Puerto Cisnes, opositores, miembros de Patagonia Sin Represa, y al final de la conversación y el debate, la oposición tiene que ver más con la concentración del poder económico que con los atributos ambientales que tiene este proyecto. Pero hay gente que se opone, sí, también por un tema de cercanía probablemente con las torres. ¿Tú Por vivirías, supuesto. por ejemplo, o te gustaría que en tu casa pasase una torre de energía A eléctrica? ver, yo no le voy a Esa, mentir a nadie. esa es la pregunta que se hace muchos No me- vecinos. Obviamente no me gustaría, ¿te fijas? O sea, quizás tendría una posición distinta respecto de qué es lo que ocurre en el patio de mi casa. ¿M? Pero ojo, porque por ejemplo hay un señor Kennedy que ha sido un gran promotor de Patagonia Sin Represa, ¿no es cierto?, desde del concepto, y cuando le iban a poner las torres eólicas en su costa, su casa de playa en Massachusetts, dijo que la hidroelectricidad que venía de Canadá, de Hidro-Quebec, era la mejor solución que había en el minuto. O sea, es como el por qué en mi jardín, digamos. ¿Ah? Yo creo que ahí hay que tener una mirada un poquito más amplia. ¿Pero qué se le dice a esa persona que justamente podría tener torres en su jardín? Bueno, a esa persona hay que decirle que aquí hay un proyecto, hay que poner en valor ese proyecto. Ujú. Y plantear claramente cuáles son los beneficios que tiene para el país, incluso para esa persona. Cuando tú tienes energía limpia, propia, más económica, lo básico es que tus cuentas de luz se reduzcan. Ya ahí tienes un beneficio. Pero esto implica claramente mejores condiciones de vida para la gente. O sea, si tú piensas en energía más barata, si tú piensas en un proyecto que genera sinergias positivas, el tener un refrigerador, que para mucha gente puede ser un tema, no sé, hoy día sin importancia, en Aysén no todos tienen esa posibilidad. Ahora me podrán decir, mira, es que el proyecto no llega a Aysén, sí, pero el proyecto tiene una obligación ambiental con Aysén, que es reforzar sus 8 subsistemas y entregar energía para que el costo sea la mitad. Se paga la energía más cara de Chile en esa región. Entonces hay un beneficio para la región de Aysén. Sí, no solo en Aysén, sino que la región de Palena también, acá en la zona que pertenece también a Así la es. región de los lagos. Ahora, precisamente respecto a eso, muchos dicen no veremos probablemente los beneficios de este proyecto. Por esto va al sistema interconectado central. Quien es el gran consumidor de la energía en Chile son las grandes mineras que están en el norte, y así probablemente va a ser de aquí a los siguientes años. Vienen muchos proyectos mineros y probablemente el consumo energético va a continuar en el norte grande. ¿En qué se beneficia a la gente del sur que va a tener las torres a los lados? A ver, te hago una precisión y sin ánimo de ser pedante. El sistema, La idea es justamente esa. el sistema interconectado central no está conectado con el sistema del norte grande, que es el que alimenta a la gran minería del cobre o del norte. Sí, a proyectos mineros que están de Taltal al sur. Pero lo que estamos hablando hoy día, que el SIC aporta energía a más del 90% de los habitantes de Chile. O sea, estamos hablando de comercio, estamos hablando de industria, estamos hablando de domicilio. Proyectos mineros como el Teniente, por ejemplo, efectivamente, se ven beneficiados con un proyecto de este tipo. Pero aquí el principal beneficio es que debiera reducirse la tarifa eléctrica. No debiéramos depender del gas argentino, por ejemplo. O sea, tuvimos gas hasta que alguien cerró las llaves al otro lado. Hoy día quemamos petróleo, ¿no es cierto? Petróleo que con los vaivenes del Medio Oriente sube el precio y adivine, Juan Osvaldo, quién paga la cuenta.
a nosotros nos traspasan el costo final del carbón o del petróleo. Por lo tanto, si logramos inyectar a la matriz, ¿no es cierto?, energía limpia, por ejemplo, nuestras exportaciones no se van a ver afectadas por los tratados de libre comercio que tenemos firmados. O sea, vamos a poder ingresar con huella de carbono reducida, ¿no es cierto?, a los mercados europeos o norteamericanos. Y eso significa más empleos para Chile y eso significa mejores condiciones de vida para la gente. Cuando hablas de mitigaciones para comunidades cercanas, ¿a qué se refieren específicamente? A ver, nosotros en el proyecto de las centrales se nos definió y nosotros propusimos un marco de mitigaciones y compensaciones respecto de lo que implica el proyecto en términos de afectación medioambiental y social. Tenemos que incorporar al menos un 20% de mano de obra local, tenemos que reforestar, tenemos áreas de conservación en el río Báquer y Pascua, a eso se refieren las mitigaciones y las compensaciones. En el proyecto de transmisión esto se está trabajando y va a quedar definido una vez que se ingrese el proyecto al sistema de evaluación ambiental. Nuestra participación ciudadana anticipada que vamos a desarrollar después de este proceso de difusión, cuando le digamos a la gente, mire, este es el proyecto que proponemos a evaluación, va a contener mitigaciones y compensaciones para las comunidades afectadas en el trayecto de estos 710 kilómetros desde Cochrane hasta la zona de Colehual. Claro, aquí estaba viendo justamente parte del mapa, del trazado que ustedes tienen ahí en su página web. Efectivamente pasa por zonas que son prácticamente vírgenes. Toda la zona sur de Palena, la parte norte de la región de Aysén. ¿Cuánto es la franja de terreno que ustedes van a tener que desafectar para construir esta línea de transmisión? 70 metros es la faja de seguridad que tiene una línea de transmisión de electricidad. Esa es la faja continua. Ahora, no la talamos. Hay que tener mucho cuidado y atención con esto, porque uno de los mitos del proyecto es decir, mire, son 5.000 hectáreas de bosque nativo que se talan para poner las torres. Hoy día la técnica de constructibilidad permite ingresar con un helicóptero, una cuadrilla de trabajadores que despejan la zona donde se empotra la torre. Por lo tanto, solo se afectan 100 hectáreas en el trayecto que hay entre Cochrane y Colehual, ¿no es cierto?, por este sistema de empotramiento de torres. El resto es una poda selectiva, o sea, la catenaria, que es la curvatura que tiene el cable de cualquier línea de transmisión, tiene que tener a lo menos 6 metros de altura por sobre la copa del árbol más alto. Si se supera ese mínimo, se poda el árbol, pero no se afecta a la especie. Pero y cuando se construye la torre, me imagino que sí hay que talar en torno a la construcción de la torre. No, la torre se arma como un mecano. Ya. Y con entre medio del bosque. No, hay sitios de acopio de materiales, ¿no es cierto? Un potrero, para ponerlo en simple, donde un equipo especializado arma la estructura en unas 2 o 3 partes y con helicóptero se traslada a la zona donde está despejada la base de la torre y se empotra en esa ubicación para no afectar el bosque. Esa es la idea. Ese es el criterio. Y hoy día cualquier línea de transmisión que uno puede revisar, por ejemplo, en la frontera canadiense y estadounidense, se construyen de esta manera. No hay otra forma, porque se han implementado estos avances para mitigar los impactos ambientales que un proyecto como este tiene. Ahora, ¿dónde más explican el proyecto? Ya lo hicieron acá en Puerto Montt, lo han hecho en Puerto Varas. ¿Dónde más? ¿Qué viene en esta especie de participación ciudadana que están haciendo ustedes previo a lo que es el estudio de impacto ambiental? Lo que estamos haciendo es coordinando las reuniones con juntas de vecinos, con organizaciones sociales, con representantes del sector de la pesca, con comunidades indígenas, con quienes ya hemos tomado contacto, para decirles queremos dar a conocer el proyecto antes de su ingreso a tramitación ambiental. Por lo tanto, tenemos una agenda bastante intensa, ¿no es cierto?, a partir de la primera semana de marzo, para empezar a generar estos vínculos con las comunidades locales y a decirles en esto consiste el proyecto de transmisión de Hydro Aysén. ¿Con las universidades, por ejemplo? Con toda la comunidad, o sea, nosotros si alguien quiere que le expliquen el proyecto, ¿ustedes nosotros vamos? O sea, por ejemplo, en Santiago hemos estado todo el año 2011 dando a conocer en planteles universitarios como la Universidad de Chile, como la Universidad de San Sebastián, como la Universidad del Desarrollo, como la Universidad Católica, etcétera, las facultades de arquitectura, de ingeniería, porque además trabajamos con las universidades para los levantamientos que se integran al estudio de impacto ambiental. Hemos dado a conocer en distintas partes y de manera bastante sistemática e intensa lo que el proyecto es. Y si hay una persona que quiera saber del proyecto, conocer, hacer una presentación a un grupo de personas, nosotros estamos disponibles para hacerlo las veces que sea necesario. Bien, pues yo te quiero agradecer que hayas estado junto al programa en esta oportunidad, tratando de contarnos también más en detalle de lo que es Hydro Aysén, en este caso su trazado, que estamos hablando de una inversión de $4.000 millones. Así es que
Sin duda, este es un tema que irá increciendo durante este año 2012, eso lo puedo asegurar acá en la zona, a propósito también de este tramo submarino que emergiría acá muy cerca en la zona de Calbuco, donde ya también se ha hablado de bastante oposición respecto a este tema. Recordemos que otro es el tema de la generación eléctrica y todo lo que ha pasado también en el ámbito jurídico, donde esto llegó a la Corte Suprema. Falta todavía aquello, pero hubo una sanción, un fallo ya de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en que no dio lugar a estos recursos de protección presentados por una serie de organizaciones ambientalistas y también parlamentarios de la zona. ¿Qué sienten ustedes cuando son los propios parlamentarios los que se oponen? Gente que se supone que está legislando y que está muy bien informada y que no deberían tener estos prejuicios de los que tú me hablabas respecto al ambientalismo profundo. Bueno, yo creo que los parlamentarios hacen en simple y en chileno su pega. O sea, crean las comisiones, sacan algunas conclusiones. Me imagino que si tienen algunos antecedentes, como los que han planteado respecto a irregularidades, los presentarán en los tribunales pertinentes. Ahora, ojo, porque nosotros llevamos desde el año 2007 con interposición de recursos y nunca hemos perdido un recurso. El de Coyhaique, el de Puerto Montt, esperamos que el de la Corte Suprema ratifique lo que aquí se ha planteado. Sabemos y confiamos en que nos va a dar la razón respecto de lo que ha sido la tramitación del proyecto más revisado en la historia de la legislación ambiental chilena. Entonces, cuando veo a los parlamentarios en estas comisiones y en estas investigaciones, bueno, si hay algún antecedente, alguna irregularidad, ellos deben responsablemente presentarlo a los tribunales, bueno, y hacer las acciones que correspondan y que les competen en el rol que están ejerciendo. Claro, este proyecto sin duda también ha permitido reevaluar, revisar lo que es la propia legislación, porque uno de los cuestionamientos principales es a que en estos poderes decisivos regionales, lo que eran antiguamente las coremas, claro, quien decide son los seremis en conjunto con el intendente. El intendente, evidentemente, es el jefe de los seremis. Difícilmente, todo el mundo dice, un seremi se va a oponer a lo que dice su jefe, que además es político y de confianza. Entonces ahí viene todo un cuestionamiento también, y yo creo que por ahí nace también parte de lo que ha sido toda esta discusión respecto a este proyecto y a otros que han venido posteriormente. Gracias, Michel. Estaremos conversando sin duda más adelante. Gracias, Juan Osvaldo. Buenas noches. Michel Mouré o Moure. 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 Entonces, el gerente de operaciones de Hidro Aysén, perdón. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más pulso de la noticia.